Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo aún más poderosamente en este tiempo. Es un gozo, una bendición estar nuevamente en casa y poder tener con usted un tiempo de alabanza y de exaltación a nuestro Dios maravilloso, que estamos seguros que Él es fiel y que nunca nos dejará. Sabemos, usted y yo, que somos objeto de su propósito. Usted y yo somos un vaso de bendición, y usted y yo somos un vaso para traer el reino de Dios a esta tierra. Usted puede decir con sus manos levantadas ahí en su casa en esta noche, o donde usted se encuentre: Señor, yo te doy gracias porque me has hecho bendición para esta tierra, me has hecho bendición para esta nación, me has hecho bendición para este tiempo. Y por eso en esta noche le vamos a alabar y le vamos a adorar. Busque su mejor lugar para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor en esta hora, porque Él es vida para nosotros, Él es vida para su familia, Él es vida para esta tierra que tanto lo necesita. Por eso proclamamos en esta noche un tiempo de alabanza y de adoración para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque Él es vida y ha traído a esta generación un cántico nuevo de alabanza y de exaltación al Rey. Le adoramos y le bendecimos porque Él es bueno para siempre. Aleluya. Vamos con sus palmas, acompáñenme en esta noche. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco de cielo.
noche que Dios tiene el control, porque Él es el Rey. Él es el Rey de tu vida. Él es el Rey de esta nación. Él es el Rey de todos los pueblos. Y por lo que Él hace, por lo que Él es, así se hará en esta tierra, porque Él vive para siempre, su misericordia. Vamos a aplaudirle al Rey. Aleluya. Danza para el Rey, dando una voz, maravilloso Dios, Rey de reyes,
compare a sus obras, no hay quien se compare a su poder, no hay quien se compare a su grandeza, no hay quien se compare a su fidelidad. Por eso, mi amado hermano, en esta noche le adoramos y le exaltamos solo a Él. Él es grande, Él es bueno y Él merece que usted y yo nos postremos y le adoremos. Postremos nuestro corazón, postremos todo nuestro ser delante de Él, porque Él merece nuestra confianza. Él merece que tú y yo derramemos nuestro corazón como aquella mujer que en una noche, en un día, derramó un perfume tan caro, lo derramó a los pies del Señor, con tal de exhibir lo que sentía ella en su corazón. ¿Cuánto estás dispuesto, pueblo de Dios, a exhibir lo que hay en tu corazón? ¿Estás dispuesto, no importa, a hacer lo que para algunos le llaman el ridículo, lo que para algunos no mantener la compostura, como le dijeron al rey David? ¿Estás dispuesto, pueblo de Dios, a rendir este tiempo para Él en adoración? Es una adoración real, sincera, que salga de tu corazón, de lo más profundo. Vamos a adorarle en este momento, ahí donde tú te encuentras, tal como te encuentras, tal como estás. Ven y adora al Señor, adóralo a Él porque Él es tu Padre. Adóralo porque Él es bueno, adóralo porque Él es digno, digno, digno. Adóralo porque Él es maravilloso, porque Él es incomparable. Vamos, vamos, adórale al Rey. Adórale al Rey, adórale al Rey. Imagínate en este lugar, ahí en tu aposento, en el lugar donde tú te encuentras en este momento, a solas tú y Él, ahí reunido con tu familia o solito donde te encuentres, no importa. Lo importante es que el Rey está dispuesto a escuchar tu adoración y mi adoración, porque recuerde que usted y yo hemos sido creados para la alabanza de su nombre, dice su palabra, aleluya. No hay otra cosa más importante a la que usted y yo hayamos sido llamados para hacer que alabar y honrar su maravilloso nombre. Levántelo a Él donde usted se encuentra, levántelo a Él con su alabanza, levántelo a Él como corazón sincero, levántelo a Él como una adoración espontánea, levántelo a Él como una adoración llena de pasión para Él, porque Él es grande y Él merece nuestra alabanza. Él merece que tú y yo nos postremos delante de Él para entregar lo mejor, para dar lo mejor de nuestras vidas solamente para Él. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Grande tú eres, Señor, grande tú eres, Señor, grande tú eres, Señor. Digno, 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 digno de nuestra alabanza. Vamos, dedícale este tiempo al Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de Dios. Llena este lugar, llena cada aposento, mi Dios, con tu presencia. Satúranos, Señor, con la gloria de tu presencia, mi Dios. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración.
delicias a su diestra, y toda plenitud de gozo sea ahora inundando tu corazón, inundando tu vida, inundando tu casa, inundando tu familia. Yo desato ahora una porción de esperanza en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en este mismo tiempo, en este mismo sentir de alabanza y de adoración, disponte ahora a recibir la palabra del Señor. Tu tierra, tu corazón ahora está preparada para recibir la semilla, y declaramos ahora en el nombre de Jesús que dará mucho fruto, fruto bueno y abundante, y se multiplicará al 100 por 1. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.
Muy buenas noches, que el Señor me les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Este tiempo ha sido un tiempo muy importante, muy diferente, de muchísima enseñanza, por lo menos para mí. Comentaba yo con hermanos en días pasados que siento que he crecido mucho en una serie de cosas. Espero que usted también haya podido experimentar todos esos cambios que se producen cuando nos cambian el escenario de esa manera insospechada. Pronto vamos a entrar dentro de una mediana normalidad y mientras tanto continúe usted aprovechando todas estas oportunidades que el Señor a usted le ha dado para conocerlo y acercarse a Él de una manera diferente dentro de un escenario, sí, diferente. En días pasados estábamos hablando acerca del río de Dios, de aprendiendo a caminar en lo sobrenatural. Nos vamos a mantener siempre en esa tónica hasta que nosotros podamos verdaderamente poner los pies sobre las aguas y no hundirnos, ver al Señor operando favorablemente para nosotros desde un ámbito divino, como nosotros queremos y como sabemos que el Señor quiere que aprendamos. Quisiera hacer un recordatorio a todos y cada uno de ustedes, y es que los domingos, desde que empezó enero, comenzamos a hablar acerca de un tema, y era la capacidad que Dios quiere que desarrollemos de romper barreras. Como ven, todo está muy relacionado, porque también eso es lo que los tiempos a nosotros nos demandan. Ciertamente han habido muchas épocas en donde nosotros hemos sido desafiados, ¿quién no? Pero estos son tiempos especialmente desafiantes, los que vienen también, y queremos que usted tenga las herramientas que se requieren para poder ver a Dios magnificar su poder en favor suyo. Así que usted se recordará que hablábamos de romper barreras, de romper límites, de hacer avances en nuestra vida mediante los consejos y las instrucciones de la palabra de Dios, y claro está, por el poder del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Hoy quiero decirles que aquel tema que era de domingo se traslada a partir de este momento en miércoles, para ver si en los próximos miércoles logramos terminarlo. Recuerdo haberles dicho a ustedes en algún momento, me parece que de pronto en febrero, hermanos, de aquí a junio nos vamos a graduar caminando en lo sobrenatural, y también como gente que sabe romper muros, que sabe romper las barreras que el enemigo le levanta. Hoy entonces he tomado este tiempo de enseñanza como un tiempo introductorio a retomar ese tema, y espero que para usted esto sea así como refrescante. Vamos a utilizar muchísima Biblia, pero le prometo que todo va en una secuencia muy necesaria para que nosotros retomemos aquello que dejamos atrás desde que nos nos indicaron que teníamos que cerrar las puertas de la iglesia. San Juan capítulo 1, verso 11 al 13, es el primer versículo que yo quiero leerles, y estamos entonces dentro de un tema de habilidad para romper barreras, para romper muros, para quitar toda limitación que está delante de nosotros en el poder de Jesús. Y leo así entonces Juan 1 del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escúcheme bien, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí, esta última parte que hemos leído nos habla a nosotros acerca de la presencia de un linaje sobre la tierra. Nosotros somos ese linaje. Pero remontándonos entonces al inicio de las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 3 y verso 15, cuando el hombre cayó, la palabra del Señor nos habla de que el Señor habló al hombre, habló a la mujer y habló a la serpiente. Leamos y recordemos lo que el Señor le habló a la serpiente, porque más que una reprimenda es una profecía que está relacionada con linaje. Dice el Señor a la serpiente: enemistad pondré entre
ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa que nos refiere a nuestro evangelio. Nuestro evangelio que está relacionado con la venida del Mesías, que vendría para destruir el poder del pecado, el poder que le daba a Satanás la autoridad para trabajar sobre la tierra, así entonces, y sobre el hombre. Así entonces, mis hermanos, Dios desde el principio de la creación, cuando se produce tempranamente el pecado, Dios promete una semilla, una simiente, y dice que esa simiente viene con el poder de aplastar la cabeza de Satanás. Un plan de restauración inicia a partir de ese momento, pero también una guerra contra el avance de esa semilla. El enemigo no querrá que esa semilla avance. Él no quiere que aparezca de ninguna manera. Él quiere destruir la línea posible que traerá esa semilla. Y a lo largo, mis hermanos, de la historia escritural en el Antiguo Testamento, nosotros vamos viendo cómo aparecen prototipos de esa simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Cada uno de esos prototipos, pues yo no puedo tomar el tiempo para darles todos, pero por lo menos dos. Cada uno de ellos nos muestra una faceta diferente de nuestro Señor y lo que vendría a hacer. Así pues, entonces Moisés, el primero que le quiero referir, nos habla acerca de una relación que él había entablado con el Señor, en donde él hablaba continuamente con el Señor cara a cara. Esa era una experiencia diaria, y nos damos cuenta cómo Dios usó poderosamente a Moisés para romper el tiempo de la esclavitud. Es decir, en momentos donde Egipto contaba con esos esclavos, Dios interviene a través de Moisés, y Moisés viene para romper esa esclavitud. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través del poder de Dios que estaba sobre él, según la Sagrada Escritura. Y así entonces los hijos de Israel salieron a la libertad. Aquí vemos entonces, si no la primera, una de las múltiples ocasiones en que se rompe una barrera que el enemigo insistía en mantener levantada. ¿Y qué diremos? Que más adelante se levanta otro prototipo del Señor, que es David. David, parecido a Moisés, es un hombre que busca la revelación de Dios desde su mocedad y comienza a progresar en esa revelación. El Señor se le muestra a él como un Dios poderoso que interviene en los asuntos donde él lo necesita. Y esto comienza desde que él se encuentra allá en la pradera. La intervención de Dios fue tan poderosa sobre la vida de David que, siendo un chiquillo, un mozo apenas, la palabra de Dios nos dice que él se logra batir contra osos y contra leones sin que estos le puedan hacer daño. Y esto solamente puede ser explicado cuando entendemos que el poder de Dios intervino a través de David. La historia de David es una historia de lucha constante, pero también de constantes victorias. Y todas y cada una de esas victorias él no las realiza por su propia fuerza, sino que continuamente Dios está interviniendo. David es un prototipo que no solamente señala al Señor, sino que señala su vida y la mía también como hijos del Señor. Cuando David escucha que los filisteos están hablando, porque el diablo siempre habla de lo que te va a hacer. Él escucha que los filisteos vienen contra él con planes de destruirlo. Así entonces dice en 2 de Samuel 5, 19 al 20, consultó así David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David.
Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Y por esto llamó el nombre de ese lugar Baal Perasim, porque lo que significa es quebrantamiento de sus enemigos. El plan entonces, mis hermanos, que el Señor viene arrastrando desde Génesis capítulo 3, verso 15, continúa su avance, mostrándonos cómo cuando el poder de Dios reposa sobre un hombre, el hombre se encuentra realizando hechos que solamente divinamente son posibles. El plan siguió en avance y resulta ser, mis hermanos, que en una segunda intervención de los filisteos, ellos se repliegan, se reagrupan y van de nuevo contra David. Y esta vez David no hace excepción, sino que él nuevamente pregunta al Señor y le dice: Señor, vienen los filisteos contra mí, ¿qué quieres que yo haga? Los ataco. Y el Señor le dice a David: no, esta vez tú espera, te voy a dar una señal, te mantendrás quieto, y cuando tú empieces a escuchar como una marcha de un viento que viene detrás de las balsameras, esto es, detrás de los árboles de olivo, de los olivares, entonces ve contra ellos, porque yo voy a intervenir. Así entonces, no solamente aprendemos que Dios interviene cada vez en la vida de aquellos que le son cercanos para hacer que sus actos divinos sean dados en favor de aquellos que le han creído y le han obedecido, sino también nos enseña el Señor en este pasaje que siempre hay que consultar al Señor, porque el hecho de que el Señor te dio una victoria de una manera no significa que siempre lo hará del mismo modo, sino que al preguntarle estamos diciéndole al Señor: Señor, yo dependo de ti, yo espero tu consejo oportuno para saber lo que yo tengo que hacer. Y de ese modo entonces el Señor le da esa indicación y luego una poderosa victoria. Entonces estamos viendo el avance del plan de Dios para traer hasta nosotros el cumplimiento de lo que Él anuncia a la serpiente, que la simiente de la mujer va a despedazarle la cabeza. Ahora no es David, sino más bien los profetas que comienzan a levantar la voz. Isaías, en el capítulo 42, versos 6 y 7, dice lo siguiente: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Está hablando ya proféticamente de la simiente 800 años antes de que ésta venga a la tierra. Y dice: te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí entonces estamos viendo una profecía más acerca de la simiente, pero ahora comienza a darnos detalle. Dice que lo va a sostener en su mano, dice que va a ser pacto para su pueblo y nos da una serie de obras que Él realizará. Será luz a las naciones, abrirá los ojos de los ciegos, sacará de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a todos aquellos que moran en tinieblas. ¿Verdad que usted ha leído algo parecido? Sí, el profeta también habló en el capítulo 61 de manera similar. El tiempo continúa avanzando y Miqueas, otro profeta, levanta una voz y declara lo siguiente en el capítulo 2 y verso 13 referente a la simiente. Dice: el que abre caminos marchará al frente, y también ellos abrirán camino, atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Esta es una lección que el Hijo de Dios se tiene que grabar después de venir del mundo, en donde es una virtud ser independiente. En el pueblo de Dios nosotros aprendemos que necesitamos paso a paso depender del Señor. Y aquí nos está hablando el profeta Miqueas y nos dice que vendrá alguien que va a abrir camino.
que va a abrir brecha y luego pasará al frente para marcarnos a nosotros por dónde habremos de ir. Aquí por primera vez se está hablando acerca de el hijo, de los hijos de la mujer. Ya no solamente su nacimiento, ahora dice también ellos abrirán camino. Es decir, la profecía consiste en anunciarnos que se va a manifestar la simiente, que una vez que se manifieste va a abrir un camino y que por ese camino vamos a pasar todos nosotros, no sin pasar por alto el hecho de que el Señor, después de que hayamos pasado por adelante, Él tomará la delantera y caminará siempre a la cabeza y nosotros lo podremos seguir. Hasta los días del Señor, mis hermanos, estas palabras van viajando. Esto es importante para nosotros y llega el momento en que el Señor ya tiene 30 años, es un hombre adulto y tiene una costumbre, la costumbre de todo varón judío, de apersonarse a la sinagoga cada sábado. Así entonces ese día él asiste a la sinagoga de Nazaret, de donde él se desarrolló, donde él creció, y en Lucas capítulo 4, verso 16 al 18, lee el rollo que le correspondió a él, Dios no es un Dios de casualidades. Cuando él llegó, muchas veces llegó, pero a él no le correspondió hasta ese día. En ese día se le entrega a él el rollo y él va a leer, y cuando él lo abre, lo que toca leer es lo siguiente, es lo que habla el profeta 800 años atrás en Isaías capítulo 61 acerca de cuál sería la labor que él vendría a desarrollar. Así entonces leemos nosotros en Lucas capítulo 4 verso 16 al 18 lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dice. Y allí mismo él cierra el rollo, dando por concluida su lectura. Todas las personas que están en ese lugar están creyendo que es un día común y corriente de visitar la sinagoga y de escuchar la porción que tienen que leer los que están designados para ese día, para que lean el rollo. Pero al cerrar el rollo, el Señor Jesús afirma lo siguiente: hoy, delante de vuestros ojos, esta escritura entra en cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. A partir de ahí, hermanos, él está publicando su ingreso a su ministerio. Él está publicando que aquella simiente de la cual se le predicó, se le profetizó a la serpiente, ahora se encontraba en plenitud de poder y autoridad para entrar a cumplir aquel llamado que el Señor había profetizado desde la etapa temprana de la humanidad sobre la tierra. Lucas capítulo 4 verso 28 al 30 sigue hablándonos esta vez de la reacción que tienen en ese momento todas aquellas personas que se encuentran en la sinagoga. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, es decir, lo iban a tirar de ahí. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Aquí vemos nosotros algo que para nosotros tiene que ser muy significativo. El enemigo nunca quiere que nosotros veamos cumplimiento de lo que el Señor nos ha anunciado.
Este pueblo era un pueblo aparentemente piadoso, era de ir a la sinagoga, ellos estudiaban la escritura, respetaban y temían a esa escritura, pero cuando alguien se para al frente, lee la escritura y dice ahora es que esto entra en cumplimiento, ellos reaccionan con ira porque creen que es presunción de parte de aquel hombre, y ellos dicen que desfachatez. ¿Cómo se le ocurre decir que eso se está cumpliendo si eso solo se refiere al Mesías cuando éste venga? Y mis hermanos todavía lo están esperando. Sí, mis hermanos, la simiente de Génesis 3:15 se hizo presente ese día. Inició su ministerio. Cuando aquella gente se llenó de ira y empezó a llevarlo hacia el monte con el fin de lanzarlo desde la cumbre del monte y acabar con la vida de ese hereje, así lo hubieran llamado en ese tiempo, hermanos, están dándonos a nosotros una lección de lo que la religión quiere. La religión quiere que tú te la pases toda la vida estudiando la Biblia, creyendo en la Biblia, temiendo lo que está escrito, sin ánimo de burlarse de eso, pero que nunca entres en el tiempo de cumplimiento. Eso lo hace la religión. Menos mal que usted y yo no somos parte de una religión, sino que somos parte del pueblo que nace al pie de la cruz, porque hemos oído el evangelio del reino, el evangelio que nos devuelve a nosotros el diseño, y por diseño lo que a nosotros nos corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. Inicia entonces el Señor su ministerio y Él comienza a enseñar la palabra, comienza a hacer una redefinición de todo lo que aquellas personas de alguna manera han escuchado, pero como que no logran aplicarlo a sus vidas para que sea útil. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para decirle, métase en este mensaje, porque usted y yo no podemos seguir escuchando la palabra predicada para decir, yo creo que eso pasó, cuando lo que Dios está queriendo es que usted diga, eso es exactamente lo que tiene que pasar en mi vida, eso es lo que está pasando en mi vida, hacia allá es donde el Señor me está dirigiendo y ya tengo algunos vislumbres, porque ese es el plan exacto de Dios para usted. Marcos capítulo 4 del 14 al 15, Él comienza, como le dije, su ministerio enseñando, y dentro de una de las enseñanzas más importantes, la siguiente: el sembrador salió a sembrar. La semilla fue esparcida en diferentes terrenos. Los terrenos tuvieron diferentes respuestas a recibir la semilla. Y como los discípulos que están oyendo no entienden por parábolas, el Señor le da una explicación. Mi afán en esta noche no es realmente explicarle todo lo que significa la parábola. Además, yo no dudo que usted lo entiende, pero quiero hacer hincapié en una sola parte donde Él explica: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, aquí nos pintan de cuerpo entero a nuestro adversario. Satanás es asesino de la semilla. Él persigue la semilla. Él quiere borrar la semilla de la paz de la tierra. Y recuérdese que la semilla es tanto Cristo como lo es también su palabra. Cuando usted oye la palabra y permite que la tierra de su corazón la absorba y la deja germinar, lo que Cristo tiene y es, comienza a tener oportunidad en su vida de ser también en usted y de cumplirse en usted. Pero eso es justamente lo que el enemigo no quiere. El enemigo quiere que, como los religiosos de la sinagoga, usted siempre se la pase hasta morir oyendo la palabra sin pensar que ha llegado el tiempo de cumplimiento, que ha llegado el momento de meter los pies ahí, que ha llegado el momento de caminar sobre esas aguas y ver las respuestas del Señor operando.
Así entonces leemos dos por lo menos pasajes en los cuales se nos da una prueba de que Satanás es asesino de la semilla. En Éxodo, tan pronto está aumentando y aumentando el número de los esclavos, se están multiplicando a granel, y dicho sea de paso, nacen fuertes y nacen robustos. Alguien comienza a sugerirle al faraón: estos pueden llegar a ser para nosotros una amenaza, pues se multiplican demasiado. ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás cuando alguien se está multiplicando demasiado en lo corporativo, pero también en lo individual? Pues le pone una zancadilla, porque hay que detenerlo, porque él no quiere que tú rompas barreras, él no quiere que tú aprendas cómo se rompen los muros, él no quiere que tú menosprecies los muros diciendo: ahí están, pero Dios me ha dado el poder y la autoridad para flanquear esos muros y poder avanzar, porque nada me va a detener, porque al que abrió camino va delante de mí, y yo también pasaré la puerta. Alabado sea Jesús. Aquí dice la palabra en Éxodo 1:22: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija presérvenle la vida. Usted me ha escuchado decir: cuando hablamos de damas, las damas multiplican, pero cuando hablamos de varones, solo los varones traen el linaje. Entonces, lo que Faraón quería, lo que el diablo quiere, es que el linaje se detenga, que el linaje se borre, que el linaje se pierda. Y usted es linaje del Señor, linaje santo. En Mateo capítulo 2, aquello que se creyó que de pronto nunca más volvería a suceder en la historia de los hijos de Dios, que fue que echaron al río a muchos niños, vuelve a suceder justamente en los días en que Jesús nació. Cuando Jesús nace y Herodes pierde la pista y no sabe a dónde llegar para destruirlo, para detener la simiente, inmediatamente ordena un contingente de soldados para que vayan a las aldeas y maten a todos, y para asegurarse de que lo exterminó de 2 años para abajo, cuando él sabía que acababa de nacer. Así, mis hermanos, nosotros vemos a Satanás persiguiendo y haciendo guerra contra la simiente, y de pronto allí usted se puede ver identificado, porque Satanás lo ha perseguido a usted, y ha perseguido a su familia, y ha perseguido a su madre desde hace mucho tiempo. A toda la iglesia de Dios le ha perseguido. Dice la palabra del Señor, porque continúa la historia sigue en avance. La religión te estanca, te deja dando vueltas, pero el evangelio del reino te hace avanzar, y lo primero que hace avanzar es lo que tienes en la mente, porque ahí es donde se toman las determinaciones. Dice en Juan capítulo 12, verso 20, luego el 23 al 24, leo así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. En este momento Jesús está en apogeo. Los únicos que están rechinando los dientes contra él son los fariseos, los saduceos y los religiosos. Pero él se encuentra en su apogeo. Acaba de celebrarse la famosa entrada triunfal, y hay una cantidad de gente en ese lugar, porque justamente se va a celebrar la fiesta de la Pascua. Es en ese tiempo en que el Señor tiene que ser sacrificado. Pues dice la palabra, terminando ese gran desfile de gloria, en donde tiraban los mantos para que él pasara, donde todas las gentes con ramas en lo alto las batían, como se saluda a un conquistador, sin que entendieran, mis hermanos, los religiosos de su tiempo, por qué hacían eso con ese hombre. Mientras ellos gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y usted recordará que Hosana significa salva ya. Ese era el clamor que se elevaba después de que termine ese poderoso desfile. Dice la palabra que unos griegos que habían venido a adorar a la fiesta le dijeron a sus discípulos: queremos ver a Jesús. Y ellos vinieron a decirle a Jesús: aquí hay unos griegos que quieren verte. Y Jesús le responde a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos queridos, el poder de Dios, que es maravilloso, que es grande, aleluya, se manifiesta en esa palabra. Esa palabra los que le oyeron no le entendieron, pero usted y yo estamos viendo allí lo que el Señor está diciendo. A últimas horas del Señor estar con ellos, cuando ya pronto Él va a padecer, lo que encontramos es una declaración tan importante. Es la hora de que la simiente que ha venido corriendo a lo largo de la historia, a través de un hilo conductor sobrenatural, es la hora que esa simiente caiga finalmente a tierra. Se refiere, mis hermanos, al sepulcro, al día de su sepultura, y dice: porque si no cae a tierra y muere, pues sencilla y simplemente lo que va a suceder es que se va a quedar sola. Pero la semilla no venía para quedar sola, la semilla venía para que nosotros pudiéramos ser la multiplicación de esa semilla sobre la faz de la tierra. Así que, mi hermano, en este momento lo que te estoy refiriendo es, hermano y hermana, es el tiempo donde el linaje está ahora mismo corriendo por toda la tierra, y allí era donde iba a tener su génesis, ahí era donde iba a tener su inicio. Cuando el Señor está en las últimas horas, últimos mensajes que Él tiene con sus discípulos, Él dice en Juan capítulo 16 y verso 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, escuche bien, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, todavía el Señor no había padecido, todavía el Señor no había ido a la cruz, y sin embargo Él hace una declaración profética: mas confiad, yo he vencido al mundo. También el Señor se movía en fe, también el Señor estaba moviéndose en los dichos de su Padre. Como nosotros, aunque tengamos aflicción en el mundo, nosotros debemos de tener confianza, porque Dios, aleluya, Dios me envió a la simiente y Él dijo: yo he vencido al mundo. Así que si en esta hora, yo hago un paréntesis acá, usted está viviendo diversas aflicciones, usted tiene que entender que Satanás está enemistado contra el linaje. Satanás está enemistado contra la simiente de la mujer, porque donde quiera que está la simiente de la mujer, él solamente tiene un destino, y es que le aplasten una y otra vez la cabeza. Yo sé que el primero en aplastar la cabeza de la serpiente fue Jesús. Él fue el primero, pero Él es el grano de trigo que cayó a tierra para multiplicarse y para darnos a nosotros los mismos beneficios. Allí entonces la profecía de Miqueas también cobra sentido y cumplimiento, porque Él dice: yo iré adelante y les abriré camino, y una vez que les abra camino, ustedes pasarán la puerta y yo seguiré delante de ustedes. En los días de la iglesia, mis hermanos, cuando ya el Señor ha ascendido, cuando ya se encuentra a la diestra de Dios el Padre, en los días de la iglesia, Pablo, el apóstol, declara lo siguiente acerca de lo que le pasó a Satanás. Primera de Corintios capítulo 2 versos 7 al 8 dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo entonces nos refiere a nosotros ese momento glorioso donde el enemigo no sabía que en todo lo que él hizo, la pasión de Cristo que usted conoce, de la que usted se duele, él estaba siendo un instrumento de cumplimiento para traer la multiplicación. Pregúntese por un momento si el Señor
permitió la aflicción en su vida hasta la muerte. Es para que usted no tenga que vivir una aflicción hasta la muerte. Ya Él lo hizo por usted. Mas Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera el enemigo te va a identificar a ti, va a identificar tu casa como simiente que tiene el poder para potencialmente en cualquier momento aplastarle sus planes, derribarle sus murallas, quitar los impedimentos de su camino. Reciba esta palabra. Un resumen. Dios entonces, empezando la caída del hombre, promete una semilla. La semilla cae a tierra y muere. La semilla se multiplica hasta nuestros días, desarrollando sobre toda la tierra un linaje. ¿Cómo se llama ese linaje? Es el linaje de Jesucristo. Este linaje, mis hermanos, déjenme hablarle un poquito de eso, aunque yo sé que usted sabe. A este linaje lo ha venido persiguiendo Satanás desde el principio y lo hará también hasta el final. Entonces, ¿con qué nos quedamos, hermana? Pues con las palabras del Señor Jesucristo: más confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos está diciendo, hermano, es que nosotros no podemos quedarnos en el centro de un ring donde el enemigo nos está golpeando sin hacer nada, cuando el Señor nos ha brindado a nosotros su autoridad para que usemos su nombre y para que nos movamos en fe. Y el Espíritu de Dios incorporado en nosotros realizará esas proezas una vez y cada vez que nosotros lo requiramos, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con David. Y se dirá de ti, se dirá de mí también. El Dios Todopoderoso le dio victoria donde quiera que este y que esta fue. Anímese y tome esta palabra en este tiempo. Fíjese usted que en Apocalipsis, el capítulo 12, verso 17, hay una figura de esta persecución y de esta ira que el enemigo siente acerca de la simiente de Jesucristo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, linaje. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay varias aplicaciones que le podemos dar a esta palabra, pero en este momento le digo: usted y yo hemos sido llamados a guardar el testimonio de Jesucristo y a guardar sus mandamientos. ¿Qué es un testimonio? Mi hermano, una cosa es un testigo. Un testigo es aquel que da una declaración. Pero un testimonio tiene que ver con características que aportan la evidencia de realidad. Así que el pueblo de Dios diseminado en toda la tierra lo que publica es un testimonio al mirar la gente y el infierno, las características con las que nosotros nos desenvolvemos sobre la faz de la tierra. De ahí que Juan escribe en una de sus epístolas, primera de Juan, escribe: como es el Señor, así somos nosotros en este mundo. Mis hermanos, no cabe duda de que Dios nos ha convertido en Cristo Jesús, en su linaje santo, en su linaje especial. No podemos quedarnos leyendo, abriendo los rollos, cerrando los rollos y nunca llegar al cumplimiento. Usted y yo tenemos dentro un diseño, y ese diseño nos dice: dentro de muchas posibilidades, nosotros tenemos la capacidad de romper muros, de romper imposibles, de romper impedimentos, de romper todo bloqueo del infierno y avanzar, porque el que pasó primero nos abrió camino y nos dejó que nosotros le siguiéramos. Esta vez el apóstol nos asegura lo siguiente en Romanos 16:20, cuando la iglesia está ahí creciendo, avanzando, pero también viviendo aflicción: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Y así despide una carta. Mi hermano, la despedida de una carta son palabras muy importantes. Así que cuando él se despide de esta manera, primeramente llama a Jesús el Dios de paz. Él es el único que en este tiempo nos puede dar paz. Pero también nos dice que no solamente Jesús aplastó la cabeza de Satanás, sino que aplastará el Señor, el Señor, dice la palabra, a Satanás debajo de tus pies y debajo de nuestros pies en breve. ¿Cuál es la lucha que tienes en este momento? ¿Cuál es el pleito que parece que nadie defiende? ¿Cuál es el muro que tienes adelante y que el enemigo es el que lo tiene sujeto para que tú no lo puedas quitar de tu camino y avanzar? Cualquiera de las situaciones que tú estás viviendo son unas de esas acerca de las que Pablo habló, diciendo: el Señor aplastará en breve a Satanás debajo de tus pies. Estoy casi terminando, y mis hermanos, durante todo el ministerio del Señor, los discípulos estuvieron expuestos a múltiples expresiones de rompimiento. Para ellos, hermanos, ver a Jesucristo moverse era ver a un hombre cero límites. Y ese es el diseño que nosotros tenemos, pero a veces nosotros tenemos problemas de religiosidad y decimos: es una presunción pretender que yo voy a hacer y voy a vivir y experimentar las mismas cosas que Jesús, el Hijo de Dios. Para eso es que tú eres linaje. El Señor quiere en este tiempo que nosotros entremos a retomar lo que es parte de nuestra composición por diseño. Tú eres un rompedor de muros y de barreras. Ya hemos hablado acerca de que dentro de nosotros hay un pozo que hay que mantenerlo lleno, y es el Espíritu Santo. Hemos hablado que de nuestro interior brotan ríos de poder que son el Espíritu Santo. Hemos hablado de que somos el pueblo que está sobre la tierra con la autoridad para manejar y administrar lo divino sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que tenemos que ver reflejado en nuestra existencia. Así entonces, hermanos, yo leo nuevamente a Miqueas en el capítulo 2 y verso 13, y te digo esta palabra que ya se cumplió para que tú la sigas y sea un cumplimiento también de tu vida. Subirá el que abre caminos delante de ti, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos estará Jehová. Durante su ministerio, el Señor se ocupó de guiar a sus discípulos inmediatos a romper impedimentos mientras Él estaba. Recuerda aquel momento cuando había 6,000 gentes en una planicie, en medio desierto, y Felipe dice: despídelos, Señor, porque no han comido, y hace 3 días que están con nosotros. Y el Señor se volvió para decirles: denles ustedes de comer. Él estaba guiándolos a romper un muro, a romper un paradigma, a romper una limitación, a ir más allá de la línea a donde ellos creían que tenían que vivir. Hermanos, esas líneas se tienen que romper en este tiempo. Y si es grande tu necesidad de hoy, esa necesidad de hoy está para que tú atravieses la línea y le demuestres que Dios ha ampliado tu territorio, y que ahora, en el poder del nombre de Jesús, tú te encuentras en expansión. Van a pasar días, van a pasar meses, yo no sé cuántos, hasta que a ti se te revele lo que tiene que revelársete. Yo voy a terminar diciéndote: Pedro no pescó durante toda una noche. Sus compañeros estaban en la misma situación, pero a ellos no les quedaba más remedio que lavar las redes y decir: mañana lo volveremos a intentar. Hoy no tuvimos ningún fruto, pero ¿qué más? Hay que lavar las redes para no perder también las redes, porque tendremos que volver a intentarlo mañana. Y el Señor entonces se acerca a Pedro y le dice: Pedro, préstame la barca. Y Pedro le dice: sube. Así que él le dice a Pedro nuevamente: desprende la barca de la orilla, porque le quiero predicar a toda esta gente. Y Pedro le obedece. Pero cuando él está disertando por horas y horas y horas, y termina finalmente, le dice a Pedro de nuevo: Pedro, vámonos a la mar, boga mar adentro. A partir de ese momento, mis hermanos, pues entonces él está diciéndole: voy a enseñarte
cómo tener un avance sobre tus propias limitaciones. Voy a enseñarte cómo ver cosas diferentes a las que tú vienes viendo. Voy a enseñarte cómo la conclusión a la que tú llegaste esta noche no es la conclusión correcta cuando en tu barca estoy yo. Así que, mi hermano, hay una semilla para que él tuviera recompensa. ¿Cuál fue la semilla que Pedro dio? Le dio la barca, la separó de la orilla. Terminado el discurso, bogó mar adentro, como el Señor le dijo. ¿Cómo se llama esa semilla? Obediencia. Eso es todo lo que en esta noche el Señor a nosotros nos pide. Obedece a todas las instrucciones que el Señor a ti te está dando, porque te está llevando a donde tú no sabes, a obtener lo que tú no puedes. Cuando Él regresa con una red que se transformó de vacía en una amenaza de hundir aún la barca, y barcas tuvieron que venir para ayudar. Usted y yo tenemos que entrar en ese plano, porque nos esperan días no terribles, sino días poderosos de ver las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Hermano, en cualquier escenario de vida en el que usted se encuentre, Pablo le dice a los romanos: señoras y señores, estamos plantados sobre la muerte del Señor Jesucristo. Eso es una forma de decirnos: somos su linaje, somos su producto, y lo que sigue es multiplicar las señales, los milagros, los prodigios, las proezas que Él hizo sobre la faz de la tierra. Y si nos remontamos a las últimas palabras del Señor: cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Mis hermanos, cuando Miqueas tiene esa visión, antes de soltar la profecía del capítulo 2, él lo que está viendo es un rebaño dentro del aprisco. Está viendo al pastor haciendo de puerta. Está viendo el momento en que rompe el alba, y está viendo cómo el pastor se pone de pie, se quita de en medio, y las ovejas comienzan a presionarse para salir, y él sigue a la cabeza una vez que han salido, y los lleva a pastos verdes, a aguas limpias, y luego a tener tiempos de reposo hasta que vuelva la oscuridad. Ese es tu diseño y es mi diseño, y en el nombre de Jesús yo te digo en esta noche: recibe esta palabra, siembra la semilla de la obediencia a la instrucción que el Señor te da, que es: ven, cruza la línea, sal de donde tú estás, ven a nuevas conclusiones. No te quedes con la conclusión que te juega en contra y que estás manejando en este momento. Que no te dé cuidado el que haya aflicción en tu vida, porque en el mundo tendrás aflicción, mas confiad, porque el Señor ha vencido el mundo. Yo oro sobre tu vida hoy y sobre tu casa, y declaro sobre ustedes las palabras del Señor, porque linaje del Señor, linaje escogido son, porque son la multiplicación del Cristo de la gloria, porque rompió el alba en el día de su resurrección, y a partir de ese momento no hay nada en el infierno que a ti te pueda detener permanentemente tu avance. Recibe en este tiempo esta palabra, obedece, porque el Dios Todopoderoso quiere transformar tu red vacía de hoy en una red que te amenaza con hundirte la barca, porque el Dios nuestro es un Dios de sobreabundancia. Que el Dios Todopoderoso le ministre a través de esta palabra, y que usted empiece a experimentar un impulso del Espíritu Santo para presionar por esa salida y por esa ruptura de los próximos muros que tienes delante de ti. Que el Señor te guarde, te bendiga, y pronto nos vemos en este mismo lugar.